Mónica, ¿dónde está Malawi? Bueno, pues yo inicialmente tampoco sabía dónde estaba Malawi. La primera vez que escuché, bueno, que encontré la palabra Malawi, pues tuve que ir a Google y buscar, ¿no? Y buscar dónde estaba Malawi situado, y es un país muy pequeñito, localizado al sureste de África, alargado, que tiene la forma de un lago que lleva su nombre, Malawi, Largo Malawi, y es un país de 19 millones de habitantes, que para África es un país pequeño. Pero ahí está. ¿Y de dónde surge la idea? ¿Cómo montas el primer viaje? Porque hay gente que se pasa semanas planificando viajes. Sí, bueno, yo tuve que tomar la decisión como muy rápida, porque yo estaba trabajando y entré en Facebook y vi que se necesitaba un dermatólogo para Malawi, lo busqué en Malawi, África, sureste de África, y necesitaban un dermatólogo y tuve que tomar la decisión en 48 horas. Caray. Sí. Entonces, a nivel familiar, a nivel de trabajo, fue logísticamente, no es que tuviera que viajar en 48 horas, pero sí que tomar la decisión. Y fue, pues, bueno, mi marido me apoyaba porque sí que sabía que yo tenía muchas Tenías ganas. intención previamente, Sí. ¿eh? Yo, antes de tener a mis hijos y formar la familia, yo había hecho pues, varios voluntariados, varias cooperación a nivel de sanitario en Sudamérica, en África, pero digamos que una vez que tuve mis hijos, como que paré esa faceta, ¿no? Y de repente me surgió esto y yo pensé que ya era el momento. Mis hijos tenían 6 y 8 años y me costó tomar la decisión, pero bueno, la tomé. ¿Lo entendieron ellos? Sí, sí, sí. Mi hijo me iba guardando besos en un tarro de cristal. Qué bonito. Y me mandaba vídeo y me decía, mamá, te voy a ir guardando todos los besos aquí. Y claro, yo allí en Malawi, viendo a mi hijo guardarme los besos en un tarro de cristal, el primer viaje fue duro, ¿eh? Fue duro, mira, se me ponen los pelos de punta. Uno tiene la sensación de que cuando alguien hace una apuesta de estas características, es más experiencial que profesional, pero tú siempre has comentado que profesionalmente también te ha enriquecido mucho más allá de la experiencia personal, ¿no? Sí, o sea, la dermatología que aprendemos es una dermatología de blancos para blancos. O sea, los libros que vemos son imágenes de piel blanca y es una patología completamente diferente a la que vemos allí en África. De hecho, estamos en continuo aprendizaje. O sea, yo a nivel profesional aprendo muchísimo y de hecho yo siempre estoy hostigando a mis residentes a que vengan, porque de verdad que un día en Malawi o una semana en Malawi ven muchísimos más pacientes, ven patología infecciosa que no vemos aquí en España, y la piel negra para un dermatólogo formado en Europa o en España es un reto, porque el dermatólogo de aquí está acostumbrado a ver una piel blanca con todas las tonalidades del rojo, del eritema, y la piel negra no tiene eso. Interesante. O sea, lo ves como un complemento formativo muy fundamental, importante, y además ahora que hay tanto tránsito de población alrededor del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, como también profesora de la universidad y así, hago mucho hincapié, intento siempre en mis clases aportar esa otra parte de la piel negra, de las diferencias, también las diferencias de la suerte de haber nacido aquí o allí, ¿no? De por qué tenemos unas cosas o por qué tenemos otras, el albinismo, ¿no? Yeah. O sea, el nacer albino en Europa o el nacer albino en África, lo que supone, es un estigma. Es un estigma y supone la vida o la muerte, o sea, es todo eso. Sí, además un estigma radical. Sí. Uno tiene la sensación cuando tiene que hacer una rotación como residente que tiene que ir a un centro de excelencia. Tú propones complementar centros de excelencia y te comentaba la experiencia personal con asistencia en países que están en desarrollo, que quizás tengas que tirar de recursos no habituales, porque imagino que el día a día allí no es fácil con los recursos existentes. No es fácil, pero a la vez es un reto, porque como médicos de aquí estamos muy acostumbrados a pedir cultivos, a pedir biopsias, a pedir pruebas de imagen, y llegas allí y te las tienes un poco que articular con lo que tienes, aprendes un poco pues lo que es ser un médico puramente clínico, o si a lo mejor para el siguiente viaje, pues ahora ya por ejemplo vienen con nosotros microbiólogos y empezamos a montar técnicas allí, o sea, supone un reto, de verdad es un reto, y yo le digo a mis residentes, y de hecho la última vez que nos acompañó una residente me decía con lágrimas en los ojos, gracias por traerme, o sea, estas semanas aquí han sido lo mejor, no sé si de su vida, pero yo creo que es algo muy grande a nivel personal, a nivel profesional, y yo creo que te cambia un poco. A lo mejor no quieres repetir, a lo mejor es simplemente una experiencia de vida, pero
Yo creo que sí que es importante, como médico, como persona, como dermatólogo. ¿Cómo es el día a día? Es decir, tú aterrizas allí como dermatóloga y ¿cómo empieza la jornada laboral? O sea, trabajamos de sol a sol. Trabajamos pues de sol a sol, porque son jornadas maratonianas y pues eso, desde que se abre empezamos a tener luz. Y sí que es verdad que cada vez estamos más organizados, sí que estamos, por ejemplo, ahora muy centrados en enfermedades como la lepra, porque sí que Dermalawi, que es como se llama nuestro proyecto, desde que empezamos a ir, hemos visto que cada vez diagnosticábamos más una enfermedad, la lepra, que en Malawi se supone que no existía y hemos visto que hay, y estamos como muy centrados en intentar diagnosticar estos casos de forma precoz para que no haya secuelas, para que no haya incapacidades. Y estamos como muy centrados en esa enfermedad, y yo creo que el gobierno por primera vez un poco como que está viendo esos pasos que estamos dando, ¿no? Y el trabajo, o sea, es agotador, o sea, es físicamente, o sea, es de esto de que llegas a la cama y te tumbas y notar el estar exhausto, el decir, no puedo más, quiero tomarme una cerveza y desconectar. Y desconectar de... Porque claro, no tenéis centros como tal, o hay un centro... Sí, o sea, sí que vamos como a centros de salud, ¿vale? Pero no tienen nada que ver con lo que podemos llamar aquí centro de salud. O sea, llegamos y no están todo lo limpios, organizados, o no hay camillas, o no hay... No, a veces tenemos que pasar consultas pues debajo de un árbol, con una mesita, o sea, ¿qué te llevaste para poder diagnosticar lo mínimo? El dermatoscopio y mis ojos. Y allí es todo, ¿eh? Sí. A lo largo de los años esto veo que ha ido evolucionando, que muchísimo, empezó casi desde un punto de vista casi muy precario, y ahora incluso has priorizado una enfermedad en concreto, ya veo que el Ministerio está involucrado. Cuéntanos un poquito la secuencia de cómo se va desde la experiencia inicial hacia algo ya más, donde el impacto es más allá de la experiencia propia. Sí, empezó una sola dermatóloga, Cristina Galván, que digamos la contactaron unos misioneros de allí que se dieron cuenta que allí había como muchos niños pues con la piel afectada o el pelo, y esta sola dermatóloga fue allí y efectivamente vio que era una zona rural con muchas enfermedades cutáneas, y digamos que Cristina pues un poco fue con la que luego fuimos otras dos dermatólogas, que vimos que existía una epidemia de sarna, conseguimos financiación desde el Ministerio de Sanidad y se hicieron varias campañas de sarna a nivel poblacional, y a partir de ahí hasta 70 dermatólogos de España, Caray, de la Academia Española, han ido, ¿no? Entonces, para mí esto es algo muy grande, porque cuando hablamos de dermatología parece que todo es botox, parece que todo es rellenos, cremas, mujeres fantásticas. Sí, o tratamientos de alta sofisticación. Sí, y la dermatología es mucho más. La dermatología tiene enfermedades tan importantes pues, como el albinismo, como la lepra, que hay que erradicar, y yo creo que el dermatólogo tenemos que tomar la batuta ahí y de verdad aportar nuestro grano de arena y ser ejemplo para nuestros residentes, para nuestros estudiantes y para todos, ¿no? Y yo creo que Dermalawi, como pequeño proyecto que nació de una sola dermatóloga y que cada vez vamos juntándonos más y cada vez más voluntarios están participando, yo creo que, bueno, pues poco a poco vamos ahí. Interesante. Hemos hablado de que esto es formativo, pero interpreto que también dermatólogos de trayectoria pueden aportar muchísimo en un momento de su vida, ¿no? También. Sí, de hecho vienen dermatólogos jubilados, vienen dermatólogos, o sea, el rango de edad que vienen es de todo. Transversales. Sí, es una gozada. El equipo, a lo mejor en marzo que estuvimos 12, éramos de todas las edades. Luego el sentimiento que se crea allí pues es como un campamento de verano, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? El final del día bajo las estrellas, con tu cervecita, agotados físicamente, pero bueno, es muy agradable, ¿no? Porque es verdad que las personas que siempre van buscando esta experiencia o hacer algo así, pues todos tenemos algo en común, ¿no? Totalmente. Entonces, un propósito. Un propósito, sí, una una forma de ser, una forma de compartir, de entender,
Entonces es muy agradable. O sea. ¿Te siguen guardando besitos en el frasco tus hijos? No. ¿O ya entienden que su madre cada cierto tiempo sí, se va? Sí, siempre está con... ¿Y cuándo te vas a Malawi? ¿Cuándo te vas a Malawi? Ya lo entienden que es así y no, ya tiene 11 años, el que me guardaba besos ahora ya tiene 11 y ya es diferente. Quiere venir, él quiere venir conmigo, sí. Interesante. Hay muchas cosas que creo que podemos aportar en este país, pero seguro que tú has cogido cosas que las has aportado después, es decir, que has recibido, ¿no? Tu profesión, tu manera de entender la profesión o incluso la vida, ¿te cambia? Sí, o sea, yo creo que por completo, o sea, yo creo que para mí, o sea, yo creo que siempre he tenido muy claro que es fundamental el nacer donde, o sea, la suerte de nacer donde nos toca, ¿no? Y yo he tenido la suerte de nacer aquí, en este punto, con esta familia, con esto rodeado y he podido estudiar medicina porque he nacido aquí, ¿no? Y entonces es verdad que me gusta ir allí y darme cuenta del sufrimiento que tienen ciertas personas, de las circunstancias que tienen ciertas personas y que es verdad que hay cosas que son inamovibles, que por mucho que yo vaya allí y trate su sarna, yo sé que a la semana siguiente, cuando yo no esté allí, esa sarna se acabó. Pero es verdad que a base de formación, de sobre todo hacer mucho trabajo con los locales y así, pues sí que es verdad como que vamos viendo un cambio que yo siempre digo, esto no va a ser a 1 año, a 2 años, o sea, esto como piensan los misioneros que llevan tantos años en África, ellos piensan el cambio a 30 años, ¿no? Que yo digo, uff, Dios mío, me llama mucho la atención, pero yo creo que hay que pensar así, ¿no? En cambios generacionales. Fíjate, ahora que estamos hablando de cambio, para que veas que 30 años, el otro día oía un gurú de la digitalización que decía, bien, no os penséis que el cambio digital es a 5 años, ¿eh? Los cambios de verdad son a más periodo de tiempo, incluso en lo digital, que parece que tiene que ser inmediato. A nivel profesional, tú cuando después vuelves a Salamanca, ¿ves a los pacientes de forma diferente? ¿Necesitas menos artefactos para trabajar? Bueno, ¿O rápidamente te vuelves a poner el paciente es el paciente y la persona que sufre es individual y da igual que sea blanca, negra, que sea más pobre, menos pobre. Yo creo que eso es igual en todos los sitios, o sea, yo creo que es algo universal, ¿no? El que sufre, sea donde sea, en cualquier sitio. Y eso no me cuesta adaptarme. Sí que de repente llego a mi consulta y tengo agua corriente, no tengo calor, ¿no? Y es como, o sea, me gusta, o sea, no, yo te lo tengo que admitir porque allí, bueno, las condiciones son otras. Pero sí, claro, pasas de ver 300 pacientes a ver 20, que luego enseguida se te hacen hasta pesados ver 20, ¿no? Pero es verdad que el cambio es radical, radical. Apuesta prospectiva de futuro, ¿dónde te ves en 5 años? En 5 años me sigo viendo aquí, yendo pues por lo menos una vez al año. Sí que me gusta ir allí mucho y reconozco que cada vez más, y no sé qué pasará cuando mis hijos pues estudien, acaben y no lo sé, porque sí que es verdad que crea como adicción. ¿Por qué tendría que ir un médico joven a hacer una estancia experiencial a este tipo de países? Un dermatólogo porque desde luego no tiene nada que ver la piel blanca con la piel negra, no tiene nada que ver la dermatología europea, donde se ve sobre todo enfermedades inflamatorias, autoinmunes, con lo que vemos allí, que es sobre todo infeccioso, o sea, cambia completamente la patología. Entonces yo creo que desde luego desde el punto de vista profesional se aprende muchísimo más. A nivel numérico ya no hay nada que ver, ves muchísimos más pacientes. Y luego, claro, por ejemplo, lepra, aquí no vemos, claro. Y allí en un día pues puedes ver un montón de pacientes de lepra. O sea, yo creo que a nivel profesional, yo nunca seré presidenta de la academia, pero yo pondría una rotación obligatoria en África. Igual eres vocal para programas de estas características. Y consigo... Y consigues lo que sea. Lo que sea. Ha sido un placer estar contigo esta mañana, esta tarde. Te deseo lo mejor y gracias por tu generosidad. Muchas gracias.